Ya mis amados, le damos la gloria a Dios por estar aquí reunidos y poder compartir la palabra del Señor y poder compartir junto a ustedes este grato momento. Así que quiero invitarle a que nos unamos en oración para que el Espíritu Santo nos hable, ¿cierto? ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? Yo diga yo, amén. 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 Le voy a Pastor Carlitos que ore por la palabra. Solo, hermano. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias porque tú en esta noche tienes algo especial a través de tu palabra. Tu palabra va a remover, va a tocar, va a revelarse y va a manifestar en nosotros lo que necesitamos. Gracias, Dios, por todo. Gracias por tu permitir este momento, esta noche, a través de este medio, que este medio sea de gran bendición en este tiempo y en este momento. Te pido tu bendición, Dios, sobre la pastora en el momento de entregar esta palabra, el corazón y los oídos de mis hermanos, Dios, atento a lo que tú vas a entregarnos, vas a revelarnos y vas a confirmar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén. Gracias, Pastor. Bueno, mis amados, ahora sí les voy a compartir lo que vamos a hablar hoy acerca de la importancia de las convicciones del cristiano. Qué importante que nosotros sepamos dónde está basada nuestra fe y lo que debemos mantener en estos tiempos finales. Porque estamos o no en tiempos finales, estamos en tiempos finales, como dice Mateo 24, que el amor de muchos se enfriará. Bueno, voy a Sí. empezar esta palabra con Habacuc 2:4. ¿Ya? Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en estos tiempos, amado? Por la fe, por la fe. Pero ¿qué dice? El alma que se enorgullece no es recta. O sea, aquí no está hablando de que si usted quiere tener fe, es todo lo contrario a orgullo, humildad. Porque Dios da gracia a quién? Al humilde. Entonces, en estos tiempos, amados, tenemos que aprender a saber cuáles son nuestras convicciones y dónde está nuestra fe en el Señor. ¿Se acuerdan ustedes de una parábola que el Señor enseñó en Lucas 18:10? No sé si ustedes la han escuchado, pero en Lucas 18:10 dice que habían dos hombres que subieron al templo a orar. Aquí está hablando de dos personas que se acercaron al Señor para orar. Pero acá en Lucas 18:10, yo les puse la imagen acá porque había uno que era fariseo y el otro era publicano. Recuerden que el publicano eran personas no gratas para la sociedad, eran traidores que se habían vendido para Roma. Recuerden que el pueblo de Israel en esa época estaba gobernado por un imperio que era Roma. Y acá dice que el fariseo puesto en pie, ahí sí nos damos cuenta que estaba en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea, estaba orando en forma altiva, soberbia, haciendo ver sus virtudes. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, dice la palabra, estando lejos, no quería ni siquiera alzar sus ojos. Entonces, amados, aquí podemos ver, dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, amado, primero, ¿cómo nos acercamos delante de Dios? Porque tenemos que entender algo, que dice que todos los hombres hemos pecado. Todos pecamos. Muchas veces nos equivocamos, ofendemos con palabras, chismeamos. Mire, el que chismea y habla mal del otro es lo mismo que un homicida. ¿Sabía usted eso? Porque dice la palabra en Mateo, ¿oíste que fue dicho, no matarás? Más yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, aquel que le diga necio, aquel que le diga fato, dice que ya culpable de juicio. Entonces, ¿por qué Dios elevó la ley? Porque Dios quiere normar el corazón. Dios quiere que nuestro corazón esté limpio y puro delante de Él. Y para que nos acerquemos delante de Dios, amado, tenemos que ser sinceros con Dios. Y acá, si nos damos cuenta, claro, este fariseo
se justificaba a sí mismo. Y el que realmente Dios escuchó, ¿a quién fue? Al que reconoció su error. Y eso es lo que a Dios le gusta, que reconozcamos nuestros errores, que reconozcamos que fallamos, que reconozcamos que quizás somos débiles, que nos falta, porque sabe que Dios tiene misericordia y Él nos da la capacidad de poder vencer, ¿ya? Y aquí entendemos lo que es la gracia. ¿Cuándo entro en la gracia? Cuando entro en su reposo y disfruto sus promesas. Porque, amado, en estos tiempos finales, nosotros vimos el caso de la pandemia, que muchos no pudimos congregarnos. Y ahí se ve realmente de qué tú estás hecho. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Vas a mantenerte unido a Cristo, buscando a Dios en oración, buscando a Dios en tu intimidad de tu casa, leyendo la Biblia todos los días, buscando su presencia? Porque ahí, imagínense, no hubo tiempo de, ni siquiera todos tenían que andar con mascarilla y pedir permiso recién para poder salir. Y muchas veces solamente eran salidas fugaces, ¿no es verdad? Y hoy en día vemos cómo en nuestra sociedad estamos pasando por situaciones complejas y difíciles. Guerras, rumores de guerra, como dice Mateo 24. Entonces, ¿dónde están nuestras convicciones? Usted, amado, debe saber dónde está su fe. El justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice la Biblia. Entonces, amado, tenemos que perseverar en buscar y seguir a Cristo. Y cuando usted entra en la gracia, ¿qué es lo que es la gracia? Es un regalo inmerecido. Es que Jesús murió por ti en la cruz, amados. Jesús murió por ti en la cruz. Él pagó mis pecados, mis maldades, mis transgresiones. Él las pagó en la cruz. Y ahora, ¿qué yo debo hacer? Creer en el Hijo de Dios. Creer que Él en el Calvario, en la cruz, dice que mató a la vieja naturaleza que todos nosotros llevamos dentro. Todos nosotros llevamos un engendro del diablo, un Hulk, le digo yo. Dice, no soy yo cuando me disgusto. Cuando nos sale la vieja Rosana, el viejo Beto, el viejo Carlos, ¿cierto? La vieja naturaleza, que es mala, es corrompida, es siempre tendente a lo malo. Pero acá Dios nos declara inocentes. Dice en Romanos 4:5, mire, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo. Nosotros, amados, no hemos hecho nada para merecer la gracia, nada. Porque Dios le to ¿Por qué? Porque Dios, ¿quién nos toma en cuenta? Que nosotros confiamos en Él. Eso es lo que realmente Dios valora a ti y a mí, que confiamos en Dios y en su palabra y en sus promesas. Por eso que dice que el soberbio no busca a Dios, el altivo, ¿para qué no necesito a Dios? Yo con mi fuerza hago las cosas. Y no, cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos morir. Somos débiles, somos vasos de barro. Y dice que tenemos un tesoro dentro de nosotros como esa gracia que es el Señor. Entonces, acá Dios nos declara inocentes por su gracia, amado, de todas nuestras maldades, nuestra inmundicia. En Habacuc, por eso que Habacuc 2:4 dice, mira a los orgullosos que confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero justo vivirá por su fidelidad. Dios sabe que la palabra fe viene de fidelidad, que yo confío en Dios y me mantengo fiel a su palabra y a sus promesas. Y acá también nos dice un versículo para que meditemos. La vida del Espíritu entró por la gracia y no está fundada en mis hechos humanos. Solo puedo entrar cuando confío plenamente en Dios. ¿Cuándo usted entra a la gracia? Cuando usted confía plenamente en su palabra. Por eso que en Romanos 8:8 nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso que este religioso, que se decía fariseo, saduceo, hacía muchas cosas para Dios, pero en realidad Dios no le agradaba, porque era orgulloso, altivo. Y a veces Dios nos tiene que quebrantar y darnos cuenta de los viles que somos, porque al darnos cuenta de toda nuestra necesidad, clamamos a Dios. Dice, clama a mí y yo responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amado, es que el gran problema que tenemos todos los seres humanos es que somos muy rebeldes, soberbios, porque tenemos una naturaleza mala dentro de nosotros. Pero a través de Cristo somos liberados. Acuérdense lo que decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y ahí dijo, gracias doy a Jesucristo, porque gracias a Él, porque dice, juntamente estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, cuando Cristo está en ti, Él te lleva a vivir su vida, su santidad, su verdad, su justicia.
Cuando dejas que Cristo se manifieste en tu vida. Pero para que esa vida se manifieste en ti, tú primero tienes que hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Qué cosa es lo terrenal? Todo lo negativo, las peleas, las rencillas, las murmuraciones, y si no, y todos nosotros ofendemos muchas veces, pero ahí está la sangre de Cristo. Vayamos a los pies de Jesús. Él te limpia sus pecados y Él te da la capacidad de vencer. Por eso que dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué significa la carne? Es tu vieja naturaleza, tu viejo yo. Ahora vamos a analizar este otro versículo. La carne no tan solo son pecados, sino son obras justas en tu humanidad. Cuando tú quieres hacer las cosas en tu bondad humana, porque humanamente también hacemos cosas en la carne, también podemos hacer cosas buenas, pero muchas veces por a tu propia conveniencia o según bajo la inspiración de altivez o para ser considerados o ser alabados. Mire lo que dice Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, porque nuestra carne es débil. Yo no confío en mis capacidades humanas. ¿En quién confío? En la gracia y en las promesas que Dios ha hecho a mi vida. Entonces Pablo comenzó a explicarle a los romanos, a los filipenses, de lo que era realmente vivir en Cristo, que es vivir primero confiando en Dios y obedeciendo su palabra. Bueno, Filipenses 4:5 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, porque aquí Pablo dice que él era un erudito, un teólogo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, o sea, él guardaba la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, él tenía sus títulos, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el súper ungido. Pero ¿sabes lo más importante? ¿Cuánto amas tú a Dios y cuánto amas tú a tu prójimo? Eso es lo que realmente a Dios le interesa. ¿Cuántos de nosotros realmente obedecemos su palabra? Porque en la obediencia está la bendición, pero la obediencia al Espíritu, cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo, cuando usted deja que Él gobierne tu vida. Mire, acá el Señor le empezó a decir, Juan 6:28-29, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Se da cuenta que es creer? Porque cuando usted le cree a Dios, le obedece. Porque cuando Dios te dice, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, mujer, ama a tu marido, deja de juzgarlo, deja de criticarlo, trabajen como equipo, ámense. Cuando Dios le dice al varón, ama a tu esposa como Cristo ama a su iglesia, que se entregó para santificarla. Si tan solo obedeciéramos esos mandamientos, el matrimonio sería, como se dice, un continuo paraíso, un continuo bendición. Entonces, qué importante, amados, que tanto si obedecemos a su palabra, usted y yo somos bendecidos. Pero ¿quién te da esa capacidad? Cuando tú le crees a Dios, como cuando usted le cree a Dios, obedece. Bueno, la santidad la vivo cuando dejo que Jesús viva en mí, porque no podemos ser santos por nuestra fuerza, pero Dios te da la capacidad de ser santo. 1 Corintios 1:30 dice, más por Él estáis ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? ¿Usted qué es lo que es en el Señor? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Estas cuatro cosas, amados. En Cristo Jesús te tiene todo esto. Usted es justificado, es santificado y es redimido, que fuiste comprado por la sangre de Cristo. En Cristo. Y esa es la convicción que usted y yo debemos tener en estos tiempos. Que usted crea la palabra, crea lo que Dios dice de lo que es usted en Cristo. Lo que dice la religión, dice no guste, no toque, no hay ninguna eficacia para la carne, amado. Por eso que nosotros hemos aprendido a vivir a Cristo en el corazón, en el interior. Por eso Colosenses 2:22-23 dice, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según precepto y enseñanza de los hombres. Tales cosas tienen la verdad, apariencia de sabiduría en una religión, pero ninguna eficacia contra la carne. Mire, las personas más religiosas a veces son las más pecadoras.
Porque Dios, más que llamarte una religión, te llama una relación. Que Jesucristo está vivo, Él vive para siempre, Él murió en la cruz por ti y Él dijo, yo no los he dejado huérfanos, le he dado el Espíritu de verdad que los va a guiar a toda verdad. Entonces usted no está solo, no estamos solos, amado. Y si algún día no podemos congregarnos, usted tiene el Espíritu y que Dios te guarda por la fe. Primero Pedro 1:5 dice que soy guardado por el poder de Dios mediante ¿qué cosa? La fe. Dios te guarda. Dios te guarda, amado. Y mire qué dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, amado, usted es guardado por el poder de Dios, no es por sus esfuerzos humanos, no es por su capacidad raciocinia, no, es por la fe, cuando usted le cree a Dios, crea su palabra, y usted comienza a vivir sabiendo que Él te ve, porque Dios nos ve, amados, y no podemos engañarlos. Entonces Dios quiere que vivamos agradando su corazón. Mire, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y ¿cómo nos humillamos? A ver, cuando lo buscamos de una oración, cuando aprendemos a pedir perdón, a reconocer nuestros errores. Romanos 4:5 dice, más el que no obra, sino que cree que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando usted cree que Jesús te limpia de todos tus pecados, usted sabe que solo fluye en ti la bendición de la santidad. Usted ya no miente, usted ya no roba, usted ya no empieza a tener miradas lujuriosas, usted comienza a respetar a su matrimonio, porque está Cristo dentro de ti, porque tú te rendiste, te humillaste, lo buscaste. Entonces la vida de Dios que empieza a hacer, a fluir en nosotros. Y en Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacemos morir sobre la carne, ¿qué cosa? Viviréis. Entonces, cuando queremos agradar nuestra carne, la carne, ¿qué es lo que es? El orgullo, la altivez, la arrogancia, todo lo que es la carne. Vamos a morir. Y está hablando de una muerte no tan solo física, porque de hecho todos vamos a morir algún día. Todos algún día vamos a pasar, ¿cierto? Por la muerte. Pero Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, en Cristo vamos a resucitar. Pero si usted no vivió conforme a Dios, si usted vivió en su carne, usted no va a resucitar para vida, va a resucitar para condenación eterna. Entonces, amado, eh, esta vida que estamos viviendo, amado, Dios quiere que lo conozcamos y que aprendamos a vivir para Cristo. En Cristo usted va a tener plenitud de gozo. Usted va a tener una victoria total en su vida. Mire, en Filipenses 2:5-8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, imagínense, Cristo era en forma de Dios, él no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él nació en un pesebre, amado. Él no nació en una clínica de 5 estrellas, él nació en un pesebre. Nació de padres que no tenían mucho recurso económico, porque tuvieron que ofrecer 2 palominos en el templo, y eso ofrecían las familias más pobres. Y dice la escritura que él se hizo un bebé y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesucristo sabe que vino acá a la tierra a obedecer al Padre y se hizo obediente hasta qué cosa, hasta morir en una cruz para redimirnos a todos nosotros, amado. O sea, el pago que hizo Jesucristo no fue fácil, no fue barato tampoco. La gracia no significa que fue barato. A Jesús le costó su sangre, le costó su vida, le costó dejar su divinidad, el ser igual a Dios, se despojó totalmente por amor a ti, por amor a ti. Y dice que hasta la muerte y una muerte de cruz. Jesucristo siendo Dios mismo, Él no se enalteció, Él se humilló hasta lo sumo, para darnos vida eterna, amado. Por eso que nos lleva a reflexionar, vale la pena vivir para Cristo. Si Él pagó un precio tan grande por mí, yo también quiero vivir para Él. Y mire, en Gálatas 3 dice, porque todos los que dependen de las obras de su ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amado, imposible que todos nosotros cumplamos la ley a cabalidad, imposible.
Solamente hubo un hombre que la cumplió a cabalidad y se llama Jesucristo de Nazaret. Y Él las cumplió para que nosotros, al dejar que Él sea el Señor de nuestras vidas, la cumplamos por medio de Él. Porque no es su fuerza, es por medio de Cristo. Para que toda la gloria sea de Él, porque Él lo hizo en la cruz. Pero para eso necesitamos rendirnos, decirle a Jesús, aquí estoy, me entrego, me rindo, me someto. Por eso que como dice Romanos 10, 9, 10, si tú confiesas que Jesús es el Señor, en la que tú le dices a Jesús, Señor, sé tú el Señor de mi casa, de mi pensamiento, sé tú el Señor de mi familia, sé tú el Señor de toda mi existencia, seas tú el Señor. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios levantó a los muertos, vas a ser salvo. Es que, amado, la salvación, amado, está en confesar, declarar. Pero si usted siempre se queja, murmura, no le va a ir bien. Usted repita lo que está escrito. Soy nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, Dios me llamó a ser bendición, Dios me ama con amor eterno, yo soy su hija y yo voy a cumplir su palabra. Y en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, somos hechos por medio de Él, creados en Cristo Jesús, ¿para qué cosa? Buenas obras. O sea, ya Dios destinó buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, la salvación está en confiar, en creer en Jesús, y luego, ¿qué me va a seguir? Las obras de Cristo que se van a realizar cuando yo dejo que Él sea el Señor de nuestras vidas. Entonces, amado, y luego en Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amado, ¿qué significa entrar en reposo? Que usted ya no anda estresado, que no anda en angustia, que usted vive la vida cristiana en gozo, porque alguien lo pagó por ti en la cruz. Y dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, ¿cuál es la ley perfecta? La ley de la libertad, no libertinaje, no es para que usted vaya, robe, no. Libertad, la libertad de que tú eres libre en Cristo, que ya no te domina el pecado, porque el pecado, cuando usted lo deja que lo domine, usted se hace esclavo del pecado. Usted deja, por ejemplo, cuando uno cae en el alcohol, las drogas, te hacen esclavo, pero Jesucristo te hace libre. Y el que permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadiza, sino un hacedor eficaz. En esto será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué significa bienaventurado? Gozoso, contento, feliz, usted anda lleno de gozo y la bendición te sigue por todas partes, porque usted está siendo obediente a Dios. Entonces, amado, ¿vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena obedecer su palabra? ¿Vale la pena, mis amados? Vale la pena. Vale la pena vivir para el Señor, vivir para Cristo, enteramente con todo nuestro corazón. Amén. Amén.